¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero, bienvenidos al espacio del día de hoy. Vamos a esperar unos minutos para replicar nomás los links e iniciar la entrevista de hoy. Como saben, los días sábados los tenemos destinados para todos los temas de las entrevistas y en breve les voy a presentar al invitado de hoy. Listo. ¿Qué tal, Mariana? Bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante. Yo primero quiero empezar presentando a nuestro invitado del día de hoy, que es una persona que la vengo escuchando ya de varios meses, que ha contribuido mucho y ha nutrido mucho mi conocimiento sobre el enfoque junguiano. Hoy día nos acompaña el licenciado Santiago Torres, presidente de la Fundación de Psicología Analítica Junguiana, la FPAJ, y que tengo el gusto de participar dentro del programa de posgrado de la Fundación y bueno, no quiero abarcar más para que podamos escuchar el día de hoy al invitado que tenemos presente y que nos pueda ayudar a ampliar un poco más el conocimiento con respecto al enfoque y sobre todo de un tema tan espinoso como es el amor. Bueno, con esto te doy la bienvenida, Santiago. Puedes activar el micro. A ver si, ahí estoy. Listo, Santiago. Primero, en primer lugar, bienvenido al espacio y te quiero agradecer profundamente en que puedas participar. Es realmente un honor el poder acompañarte hoy día en esta entrevista. Primero que nada, muchas gracias a ti y al Instituto Eleusis por la invitación. La verdad que están haciendo un trabajo de difusión muy interesante, así que participar en que haga falta para difundir teoría junguiana es un placer y un gusto, y sobre todo si es con personas con esta amabilidad y este gusto que han tenido conmigo en particular para invitarme a este espacio. Perfecto. Bueno, hoy día nos toca un tema que yo en particular considero espinoso porque hoy día temprano cuando hablaba con una amiga le decía, no, creo que comprendo más de física cuántica que del amor, así que hoy día de seguro te voy a hacer muchas preguntas al respecto, pero ¿qué nos puede decir primero si estuviéramos que tener una definición sobre eso, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes comentar? A lo mejor lo primero que podemos decir es una frase de Jung que grafica claramente el tema, ¿no? La leo para ser literal en las palabras de Jung. Mi experiencia como médico, al igual que mi propia vida, me han puesto incesantemente ante la pregunta sobre el amor. Y nunca fui capaz de dar una respuesta válida. Digo, Jung mismo ya nos abre que estamos frente a un problema, ¿no? A un problema que va a tener resoluciones individuales y no colectivas. Me parece que yo en ese punto también va a ser bastante perpicaz al plantear el hecho de que cuando hablamos del amor no hablamos del amor en general, sino que hablamos de la experiencia o la vivencia específica de una persona en relación a un otro o a un objeto, porque Jung en ese punto plantea la existencia de diferentes formas de amor, igual que las que podemos encontrar en el banquete de Platón, ¿no? O sea que el amor en sí no es solamente el vínculo con un otro, sino también que puede ser con una idea o una cosa. Perfecto. Frente a eso, No, por favor, te escucho. frente a eso, digamos, cuando pensaba cómo hablar sobre algo que en realidad no tiene una respuesta única y donde en realidad es un problema vital que todos hemos pasado, y digo un problema porque Jung plantea que el problema del amor es un problema en tanto siempre nos encontramos en un equívoco, ¿no? Él dice, el amor es una confusión, y el amor es una confusión porque es un malentendido. Y cuando él dice el amor es un malentendido, está haciendo referencia principalmente a que nos encontramos en un otro a partir de nuestra realidad psíquica. Acá voy a hacer un pequeño parate para ser claro en este punto. Cuando habla de realidad psíquica, Jung lo que está planteando es que cada uno construye la realidad que percibe, que la realidad como tal no es una
y unilateral y unívoca, sino que la realidad va a depender de quién es el que esté del otro lado, ¿no? Desde ese lugar, Jung va a plantear que cada uno va a tener una experiencia con un otro a partir de la percepción que tiene y la construcción del escenario. ¿Cuál es el principal problema que detecta Jung ahí? Porque en realidad ahí no habría problema si la realidad se acomodara a nuestra expectativa, ¿no? Viviríamos felices, contentos y tendríamos el amor directamente a la mano. El principal problema que hay es que es difícil saber qué realidad nos estamos construyendo porque la voluntad del sujeto no siempre es la que coordina esa realidad psíquica, sino que esa realidad psíquica va a estar influida por los complejos personales de cada persona. Es un conflicto y es un malentendido por el hecho principal de que nosotros no nos ocupamos de conocernos y esperamos sí poder conocer a un otro. Creemos que es mucho más sencillo conocer a la persona de un otro que conocernos a nosotros mismos, o creemos que el orden que debemos tener es primero conocer al otro y después conocernos a nosotros. Eso ya abre un gran problema, que es el gran problema del amor. El gran problema del amor es que uno no puede amar si no se conoce a sí mismo. Jung va a plantear justamente desde ese lugar de que la experiencia del amor es una vivencia individual, porque primero tenemos que conocernos a nosotros y recién después es posibilidad de poder conocer a un otro. Conocernos a nosotros es un trabajo de una vida, por tanto a lo mejor el amor sería algo para encontrar en el final de la vida y no el comienzo como es nuestra experiencia. Pero creo yo que el problema está en directamente desatender la idea del conocimiento individual. Disculpame, interrumpime cuando quieras. Yo en este punto, si no, voy hilando ideas y sabes que puedo seguir, digamos, ¿no? Pero no por ser maleducado, directamente interrumpime y me detengo, ¿no? Pero el gran problema del amor tiene que ver con eso, ¿no? Con las proyecciones que nosotros estamos poniendo de forma inconsciente, ¿sí? En esta piedra ónix o en este óvalo o en esta piedra oscura, ¿sí? Que nos permite reflejarnos. ¿Qué es el otro o es la cosa o es la idea? ¿Por qué? Porque el otro, en la función de la realidad psíquica nuestra, va a responder a determinadas proyecciones, va a ser una pantalla de proyecciones personales. El otro tiene determinadas características que permiten determinadas proyecciones y otras no. Ahora bien, lo que encontramos normalmente es un reencuentro con cosas personales que podemos conocer o desconocer en función de nuestros propios procesos terapéuticos. Entonces, encontrarnos con un otro de forma inocente, sin conocernos a nosotros, nos trae las mayores de las pasiones y los peores de los infiernos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque siempre hay una parte oscura en cada ser, que Jung la va a trabajar desde la sombra, y cuando hablo de oscura no hablo de negativa, sino que hablo de desconocida, y que va a venir a complementar o a compensar la actitud del sujeto. Ahora, eso, encontrándolo en el otro, yo puedo pensar que no me es propio, sino que es propio del otro, y actuar en consecuencia sintiéndome o halagado por lo que encuentro, que en realidad es un reencuentro, o aberrante frente a esto que pienso que es completamente ajeno, ¿no? Ahí está la gran dinámica del amor. Entonces, frente a ese malentendido, cuando encuentro algo que es mío propio y que me gusta, amo. Cuando encuentro algo que me es horrendo o feo propio, lo desconozco y lo dejo en el otro. Esto, si lo subimos un nivel, porque estamos hablando desde un único interlocutor, y lo ponemos en la dinámica de dos personas que actúan de la misma forma, genera el conflicto o el malentendido de base donde el amor se vuelve imposible, ¿no? O sea, donde la experiencia del amor es una vivencia que muchas veces pasa de la epopeya a la tragedia. O sea, y esta es la figura que me planteas en la cabeza que me parece bien interesante y me ha encantado esta frase de, claro, esta visión del otro termina siendo un reencuentro, porque claro, ahorita que tú decías, claro, después de este proceso individual que nos toma toda la vida y que sería mejor encontrarlo el amor al final, pero se me metía en la cabeza de que tal vez esta función del enamoramiento también puede ser un primer intento de la conciencia de hacerse consciente de sí misma, ¿no? O sea, en este reflejo donde estoy proyectando, pero creo de que lo particular es que si no estás dentro de un proceso no puedes apoderarte de nuevo de esos contenidos para hacerlos propios y trabajarlos, y en vez de utilizar el enamoramiento o la misma relación de pareja como una oportunidad para la individuación, como dices, termina siendo todo este desastre donde nadie quiere asumir nada, ¿no? Desastre o esta hermosa tragedia, ¿no? Porque digo, Claro.
Y también este punto de que sí, sería lo ideal que uno se enamorara después de la mitad de la vida, si seguimos la teoría junguiana. El tema esencial es que si no fuera amor, sería interacción o vínculo. Todo vínculo va a ser una oportunidad de redescubrirnos. A ver, siempre la gran pregunta cuando algo nos encanta o nos molesta del otro es, ¿qué de eso es propio? Porque creemos o queremos creer muchas veces que es el otro el que porta esa característica o cualidad, positiva o negativa. Pero normalmente es un reencuentro con aspectos personales. Esa persona que nos molesta muchísimo o esa persona a la cual amamos tiene las mismas características internas que nosotros en algún punto. Entonces, esta idea de la media naranja, en realidad estamos buscando la misma mitad. Ni siquiera buscamos la otra mitad, porque la mitad compensatoria la tenemos internamente. No quiero entrar en Anima y Animus, porque sé que hay otros disertantes que van a trabajar del tema, y me parece a lo mejor más rico apretar sobre un punto, como es esta idea de la complementariedad y la dinámica de los complejos con el vínculo, y después a lo mejor trabajar algo de algún caso clínico con respecto a qué es la problemática del amor hoy en este problema o en esta contingencia de la pandemia, como un factor externo que trae mucha información por ser algo que descontextualiza lo que ha sido la naturalidad o la normalidad hasta ahora, ¿no? Pero retomando el punto inicial, digamos, el reencuentro con eso es un reencuentro como el reencuentro del símbolo, ¿no? Ese símbolo que, como dos partes que se separan y que buscan reencontrarse para cobrar un sentido en totalidad. Es lo mismo cuando encontramos una persona que nos hace resonar. Ahí se abren un montón de dinámicas, porque esa persona puede responder a ese patrón de proyección, eh, pero nada hace que sea estático ese patrón de proyección. O sea que la persona misma puede cambiar aquello que creímos que nos gustaba, o justamente aquello que nos atrajo, volverse después un principal síntoma de incomodidad o de ruptura, ¿no? Esto es un clásico en la clínica, que hay personas que eligen una persona como pareja con características X, y que después justamente esa característica X es la que dentro del vínculo se vuelve insostenible. ¿No? Así, bueno, pero vos lo elegiste por esta característica o la elegiste por esta característica y hoy esa característica es la que vuelve insostenible el vínculo. Digo, ¿hasta qué punto esto no es algo que tenés que trabajar sobre ti antes que pedir lo que lo modifique el otro? Y, por ejemplo, ahorita se me hace esta figura, ¿no? De que, claro, por ejemplo, personas que digamos que ya están dentro del viaje y que pueden describir muy bien sus complejos, Sí. claro, y tengo este complejo paterno positivo y todo eso, claro, podría, por ejemplo, si ya avanzo un poco, describir, bueno, yo estoy enganchado con esta persona desde acá, pero me veo desarmado al hecho de que comprendo racionalmente desde dónde estoy enganchado, pero no puedo desvincularme. ¿Qué es lo cuál es tu interpretación de eso, no? Perfecto. Jung va a plantear algo bastante interesante al respecto, ¿no? Digo, aparte de que el problema del amor es un problema irresoluble, ¿no? Porque dice, siempre va a haber algo que va a desconocer el sujeto y que va a proyectar en el otro. Por lo tanto, va a ser imposible. Ahora bien, es cierto que en función de que uno va haciendo un proceso terapéutico individual, muchas cosas las va incorporando como conscientes de su mundo inconsciente. Y eso lo hace estar más despierto o atento con respecto a esas dinámicas. Ahora bien, la incorporación de un complejo al yo no implica que ese complejo se desactive, sino que está al servicio del yo. Entonces, encontrarlo en el otro, ¿sí? Siendo consciente uno, implica que mientras los niveles de energía estén bajo el control del yo, uno esa parte la va a ver, va a decir, bueno, por ejemplo, vamos a un ejemplo clásico también clínico. Una persona que tiene un complejo ligado a la maternidad, ¿sí? Vamos a suponer una mujer que tiene un complejo muy ligado a la maternidad, y eligen sus parejas hombres, ¿sí? o mujeres que desempeñen la función de hijos dentro del vínculo. No lo dice explícitamente, pero sí tiene un exceso de cuidado, se encarga de todos los aspectos de preservación o de mantenimiento del hogar, o sea, empieza a tener toda una cuestión, intenta solucionar gran parte de los problemas de la vida de su pareja, toda una cuestión maternal de cuidado. Ella en terapia es consciente, ¿sí? O él en terapia es consciente del desempeño de ese arquetipo o ese complejo. Ahora bien, lo puede controlar, pero no quiere decir que deje de realizarlo. Puede ser consciente y elegir hacerlo. Ahora bien, eso en esa persona va a ser una predisposición,
que si supongamos el punto le fuera incómodo en algún punto, sabría un poco cómo manejar para evitar que se polarice. Ahora, no va a poder evitar que se exprese. Cuando hablo de polarización, hablo de una forma rígida de resolución de los conflictos o de los escenarios que se le plantean en el vínculo. Entonces, esa conciencia, esa ganancia de conciencia, siempre parcial, nunca total, que tenemos con respecto a nuestros complejos en un proceso terapéutico, nos hace también ser menos proyectivos y tener vínculos un poco más sinceros y tolerantes con la diferencia. Porque también el hecho de ser consciente no implica que haya una armonía con un otro, sino que nos permite entender que el otro también tiene sus propios complejos que se ponen en acción y ser mucho más tolerante, ¿sí?, con esos aspectos que yo mismo tuve que tramitar en mí, ¿no? Entonces, digo, desde esa armonía se puede llegar a tener un vínculo más saludable que desde una persona con desconocimiento absoluto y proyección plena. El tema también es que eso es siempre parcial, porque en un punto somos conscientes, pero rápidamente va a haber otro complejo que se va a expresar de forma inconsciente. Entonces, por ejemplo, en personas con muchos años de pareja, han transitado diferentes problemas o complejos, diferentes escenas e incluso diferentes posicionamientos vinculares. En un momento uno estaba posicionado aquí, luego se posicionó aquí, luego nació un hijo y se posicionaron en diferentes lugares, posteriormente el hijo se fue del hogar y se volvieron a reposicionar. Todos esos son momentos evolutivos que a partir de procesos individuales van haciendo que se reestructure de nuevo esa armonía o ese acuerdo, ¿sí? Entonces, digo, nunca estamos, como quien dice, salvados de tener un amor puro sin la interferencia de los complejos. Es más, uno se debería preguntar si existe el amor sin idealización. Porque en algún punto es imprescindible que el otro sea una pantalla para la proyección de algo mío. Porque si yo soy consciente de todo lo mío y el otro, no, el otro solamente fuera un espejo, sería un amor narcisista donde tampoco habría un crecimiento individual, ni un otro presente. Entonces, la idealización, lo opaco de la pantalla del otro, siempre es un factor imprescindible. Por, porque hay que pensar que lo que hay que evitar es estar en vínculos con fantasmas sin carne, que sean pura proyección, que sea pura idealización, pero y donde el sujeto en realidad no exista. Lo que hay que lograr es que haya un vínculo donde el otro sí esté presente, con su alteridad, y yo también con mi alteridad. Y a partir del vínculo de esas alteridades conscientes, aspectos positivos personales y negativos personales, vincularme de una forma un poco más sincera con el otro. Mira, y esto, claro, me queda muy claro desde este aspecto, y también, por ejemplo, siguiendo esta línea del propio proceso, yo me he preguntado muchas veces, y esto sí lo traigo para reflexionar en conjunto, ¿qué pasa con estas relaciones donde hay tanta simetría, ¿no? Donde, por ejemplo, una persona está en todo el viaje y esta persona está en que no quiero ver absolutamente nada, ¿no? Entonces yo me pregunto eh, esto puede ser una justificación para partir un vínculo, o este crecimiento de conciencia está en el punto donde puedo decir, comprendo a esta persona en su totalidad y desde esa comprensión nace una profunda aceptación y desde ahí se puede dar una relación. O sea, siempre me he hecho la pregunta, ¿cuál termina siendo esa clase de frontera, ¿no? Bien. Ahí es interesante el planteo que haces, ¿no? Porque digo, ahí hay un tema muy importante. Nosotros no tenemos mala suerte o buena suerte con nuestras parejas. Nosotros las elegimos, ¿no? Y somos elegidos. Digo, pero en esa elección hay muchas cosas implicadas. Por ejemplo, este ejemplo que vos das es un ejemplo muy interesante. Alguien que tiene un proceso terapéutico de mucho tiempo, que ha hecho mucha incorporación de sus contenidos oscuros y de sus aspectos no conscientes, se junta o se vincula con una persona reacia a hacer un insight. Ahí ya hay una decisión. Porque digo, en ese vínculo elegido por ambas partes, hay una ganancia y una pérdida de las dos partes. Jung va a decir, el amor es perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jung va después, vamos a llegar a ese punto, pero Jung va a decir, la única forma de amor genuino es la de la ofrenda total en fe a un otro, y ese amor único
es la entrega al devenir del sí mismo. Yo sé que estoy metiendo palabras difíciles, pero lo voy a aclarar, ¿sí? Que en realidad es equiparable a la ofrenda de un creyente a su Dios, ¿no? Entonces él va a decir, ese grado de unilateralidad debería haber en el amor más puro. Ahora, en este ejemplo que vos traes, que no es el que acaba de citar Jung, sino uno opuesto, la persona evolucionada que elige una persona sin proceso terapéutico busca a alguien que traiga una novela a su vida y va a desempeñar un rol. Si es consciente de esa diferencia, va a haber un usufructo tanto en el nivel del poder como en el nivel de las escenas que se van a desempeñar. Si no es consciente de esa diferencia, esa persona viene a actuar, ¿sí?, complejos sin resolver de una persona que evidentemente no está tan avanzada en el proceso como para buscar un actor, ¿sí?, busca un actor de proyecciones bajas con respecto a un proceso terapéutico o un proceso de incorporación o de crecimiento o de insight personal. O sea, no es que esa persona tuvo mala suerte y se encontró con una persona sin terapia o sin insight, porque sabemos que no es la terapia el único camino para uno autoconocerse. Digo, Jung planteaba que todos los caminos son válidos siempre y cuando tengan como fin el autoconocimiento. Entonces, si supongamos que esa persona no hace ningún camino de autoconocimiento y se encuentra con otra y eligen hacer un vínculo, hay algo ya del destino preestablecido de cómo va a resolverse ese vínculo. No hay una víctima y un victimario ahí. Hay una elección de las dos partes. Y esa dinámica que seguramente conflictiva por lo asimétrico, ¿sí?, y lo polar de las partes, principalmente porque va a haber fallas en la comunicación. Si yo te hablo desde mí y vos me hablas desde el otro, ya la comunicación va a ser un conflicto. Ahora, lo eligieron así. Digo, esa pareja se armó así. Hay una estabilidad necesaria entre un aspecto y la compensación del otro, en los dos puntos. O sea, no es que el que está más desarrollado no participa o participa menos de la escena. Participa de forma plena de esa escena, de esa novela. Digo novela porque los complejos se grafican como si fueran escenas, escenarios y actores, ¿sí?, y que se van a reiterar de forma sistemática en cuanto no haya un insight con respecto a las problemáticas que eso implica. O sea, todos van a ir tantas veces como sea necesario hasta que entendamos cuál es la enseñanza allí. O sea, no va a pasar esto de, uy, qué destino trágico que tengo, siempre elijo a la persona incorrecta, a la que me engaña, a la que me hace sufrir, o a la que es una persona fría y no afectuosa conmigo. Porque digo, ese es el principal demanda en el consultorio. Yo no tengo nada que ver, tengo mala suerte, o las mujeres no me resuenan o no me quieren, o me dejan, o me engañan, o lo mismo con los hombres, me engañan o no me quieren, o ya no hay hombres, o ya no hay mujeres, pero proyectando todo en que el problema es externo y yo participo solamente como una víctima de esa escena o esa novela, ¿no? El proceso terapéutico nos hace ser actores y ser conscientes de que también somos directores y libretistas de esa novela, ¿sí? ¿Que es una construcción conjunta? Sí. ¿Que el otro también va a ser actor? Por supuesto, pero Jung va a decir, el otro no es el que está en el consultorio. Si usted está aquí, se está preguntando o quejando de la escena, es porque usted tiene que pensarse con respecto a esa escena. Claro. Por ejemplo, también hay otro tema de que también se va viviendo en o sea, cada vez se va generalizando más esta impronta de trabajar en uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que ya en unos años, a mí lo raro va a ser el no trabajar en uno mismo. Pero, por ejemplo, lo que yo he visto es de que, por ejemplo, que está tan a flor de piel con este tema de la espiritualidad, el tema del desapego. Hay muchas personas que se esconden en el desapego para no generar un vínculo genuino, ¿no? O sea, diciendo, si llegas y te vas, normal, hay que vivir en el desapego. Entonces yo me hacía esta pregunta de decir, claro, pero ¿no será al principio realmente, o sea, abordar este tema de apegarte totalmente para desde ahí aprender del desapego? Porque si estás en esa posición, al final de cuentas, no sé si este enamoramiento, esta primera fase realmente pueda darse, o tal vez es como una forma de cubrirte para no generar vínculos donde todavía no te sientes preparado, ¿no? Entonces, ahí también creo que se diluye y no sé si hay temas de inflación o cosas así, ¿no?
el planteo es tan bueno que justamente, mira, yo había separado una frase de Jung para que te conteste, mira. O sea, en la obra completa, en el tomo 10, en la página 231. Porque digo, esto que planteás, o sea, es una problemática de época, pero Jung ya en su época, estamos hablando muchísimo tiempo antes y con una realidad que no tenía nada que ver con la que tenemos hoy, ya veía este problema de que pueden existir falsos enlaces donde el vínculo sea solo narcisista, ¿no? O sea, donde yo me encuentro conmigo y el otro no existe, entonces no existe un vínculo, y de esa forma me preservo de hacer cualquier cambio en mí, ¿no? Porque el otro lo que hace es, el otro en un vínculo emocional, lo que hace es generar aumentos en las intensidades de los complejos personales, ¿sí? El amor, hablándolo ya sin el romanticismo, es un aumento de la libido que va a implicar energéticamente dentro del sistema que se activen complejos. Así es. ¿Que es necesario? Es imprescindible. ¿Que es bueno? Es buenísimo porque nos permite desde ahí sacar lo mejor de nosotros y también lo peor, porque en tanto aumenta los niveles de líbido, eso va a movilizar, ¿sí?, todo el sistema. Entonces vamos a tener grandes escritores o grandes artistas que hacen sus mejores obras en medio de un amor, ¿sí?, de un gran amor, o que dedican toda su obra a un amor, ¿no? Y vamos a encontrar también situaciones nefastas, donde personas se desconocen a sí mismos y hacen actos, ¿sí?, horrendos con respecto a otras personas, justificados ellos en su realidad psíquica de amor, ¿no? Pero volviendo a la premisa de qué pasaría con el compromiso o falta de compromiso que existe, Jung, estamos hablando de hace muchos años, plantea lo siguiente: el amor libre solo sería posible si todos los seres humanos fueran capaces de los máximos esfuerzos morales. Pero la idea del amor libre no se ha inventado con esta finalidad, sino para hacer parecer fácil algo que es completamente difícil. Por, por motus propio, el amor y sus profundidades implica la sinceridad del sentimiento, sin las que el amor no es amor sino un mero capricho, ¿no? Y continúa en este punto, porque me parece que ahí es donde vamos. El amor verdadero establece siempre vínculos duraderos y responsables. Necesita la libertad solo para la elección, no para la realización. Necesita la libertad solo para la elección. Todo amor verdadero profundo es un sacrificio. Se sacrifican las propias posibilidades, o mejor dicho, la ilusión de las propias posibilidades. Si no se requiere ese sacrificio, solo se vivirá en un mundo de ilusiones. O sea, creo que en este punto agregar algo está de más, porque digo, claramente es la respuesta a lo que vos planteaste. Claro, claro, o sea, sí, pues, o sea, al final de cuentas, muchas veces se puede vivir desde el desapego para al final de cuentas no entrar a este sacrificio donde uno dice, te elijo sobre todas las personas que podrían estar al costado, ¿no? O sea, Pero el sacrificio en realidad no es por personas, porque digo, sí. él plantea la idea del amor libre eligiendo más de una persona. Es lo que Ujú. dice, el sacrificio tiene que ver con que haya un verdadero compromiso con cada sujeto con el cual uno se entrega. Y que esa entrega sea una entrega genuina. Fíjate que él dice, el sacrificio son las posibilidades, pero no de las personas, sino las posibilidades de investidura de la libido. O sea, porque, por ejemplo, vamos a un caso bien claro. Todos nosotros estamos divididos en nuestro amor. Ninguno de nosotros es fiel. Y esta, que parece ser una frase fuerte, si uno la comprende va a entender de que van a estar de acuerdo conmigo. Todos ustedes tienen pasiones, además de sus vínculos de pareja. Quien tiene hijos tendrá también amor por sus hijos. Quien tiene una profesión amará su profesión. Quien tiene un hobby o un arte también amará ese hobby o ese aspecto artístico, esa forma de sublimación, ¿sí? Y, por ejemplo, llega a consultorio muchas veces la demanda de una pareja que busca competir por el tiempo o la atención con alguna de estas otras pasiones como si fueran personas. Entonces, digo, la idea de amor libre que nos hace ruido a partir de la multiplicidad de parejas, en realidad es un amor que ya estamos problematizándonos a partir que todos nosotros tenemos dividido nuestros amores, ¿sí? A partir del tiempo, que es un tiempo limitado, ¿sí? Y a partir de lo que uno le da a eso que le quita a otra cosa. Si yo estoy aquí, por ejemplo, un día sábado hablando contigo, no estoy ni con mi mascota, ni con mi familia, o sea, ¿se entiende? O sea, estoy sacrificando algo, pero lo hago por una elección consciente,
¿sí? Porque me gusta Jung, me gusta participar y acompañarlos a ustedes, y me gusta difundir la idea. Ahora, eso implica un sacrificio, porque por ejemplo, digo, mi familia, por ejemplo, podría decir, bueno, pero hoy a las 4 de la tarde nos hubiera gustado, si no fuera pandemia, estar compartiendo una tarde o lo que fuera juntos. Digo, para mí es una elección, hago un sacrificio. Por ejemplo, vos planteabas, todos los sábados yo tengo posgrado. O sea, estoy dictando el posgrado donde participa el compañero y digo, y entonces implica que yo me levante todos los sábados de mi vida, porque tengo 2 grupos, muy temprano a la mañana. O sea que ya, por ejemplo, sacrificar el sueño o quedarme de noche hasta muy tarde el viernes es imposible. Lo hago con amor. ¿Por qué? Porque amo ese espacio. ¿Sí? Ahora, si alguien estuviera conmigo, debería decir, pucha, qué bajón, no podemos irnos a cenar, porque si termina tarde, el otro día te levantaste a las 6. Bueno, ¿se entiende? O digo, es imprescindible ese respeto y esa duplicidad de amores, ¿no? Entonces, perdón. No, y me parece fascinante esa idea, me parece realmente fascinante porque, claro, o sea, si uno llega a entender de que te estás relacionando con alguien donde existe también una multiplicidad de amor y que es parte de nuestra propia humanidad, no empiezas a entrar en conflictos con esas pasiones tratando de mutilar esas manifestaciones de amor que terminan golpeando tanto al vínculo de una pareja, ¿no? Y es ¿Sí? una forma de verlo muy, muy, muy Pero interesante, ¿no? tú, por ejemplo, seguramente tienes familia o pareja y los sábados te levantás para tener un posgrado y tu pareja puede decir, ¿por qué no nos quedamos hasta las 12 del mediodía durmiendo? Y vos decís, porque realmente me gusta compartir Jung. O sea, pero ¿me entendés? O sea, y ahora, quien en algún punto mutila eso, primero que nada, por su propia fragilidad o seguridad yoica, en función de pensar que cualquier cosa, objeto o persona le va a quitar lo que cree que puso en el otro, ¿sí? Le va a quitar lo que cree que puso en el otro y lo que cree que tiene que tener de correspondencia por aquello que puso, termina siendo un vínculo o tóxico o un no vínculo, o simplemente una pareja conflictiva que se va a sostener mientras la dinámica del conflicto le sea útil a las 2 partes. Y vos me puedes decir, bueno, pero ningún conflicto es lindo. No, no, pero a veces, y esto es lo difícil de la clínica, preferimos sufrir a cambiar. Cambiar implica un costo muchas veces simbólico más grande que el sufrimiento real que tenemos al lado de una persona que no nos ayuda o nos traba o realmente la usamos para no avanzar. Digo, ¿no? Entonces digo, hay que ser muy autoconsciente de eso y del hecho de que todas las personas dividen su libido. Entonces, este planteo del amor libre en realidad es mucho más sencillo de incorporar si uno entiende que realmente no es solamente el amor de las personas a otra persona, sino que ya todos somos polígamos, ¿sí? De una u otra forma porque estamos casados con una pasión, con una profesión. Y pobre de aquella persona que solo se case con una persona. Porque digo, le va a pedir tanto. Porque le va a pedir que lo ilusione como una pasión, le va a pedir que lo entretenga como un hobby, le va a pedir que sea creativo como una realización artística. Y lo más seguro es que ese otro, que es una piedra oscura de proyección, no lo va a poder hacer. Entonces empieza a desilusionarse, empieza a decir, bueno, pero debe haber alguien mejor para mí, sin pensar que en realidad esa persona tiene que ocuparse de sí, no esperar que el otro le traiga todo. ¿No? Yo sé, palabras. Sí, mira, disculpa, me caí un... No te preocupes. Ya, pero lo que me parece bien, 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 muy importante en este aspecto es de que, claro, o sea, ahorita esta bolsa de tuerca me ha dejado pensando en varias cosas y claro, o sea, y es ahí ya el problema de que cuando no existe una persona que haya trabajado en sí misma y sobre todo que haya construido este proceso de realización personal, donde haya depositado su vida también en parte de encontrar este aspecto vocacional y todo eso, claro, eso es evidentemente ya se transforma en un gran problema o un futuro problema dentro de un espacio vincular, ¿no? De una relación. Porque como dices, le va a estar depositando todas esas ¿Sí? expectativas a este ser donde dice, este ser va a ser donde yo voy a depositar todo el aspecto del amor, ¿no? ¿Sí? Sí, a ver, todos los
aspectos de crecimiento individual, porque la libido, a ver, le ponemos el nombre amor por toda una cuestión occidental y de cierta idea, hoy en día, gracias a Dios, está en plena deconstrucción total, digamos, ¿no? De qué es el amor. Hoy en día ya tenemos un espacio a completar, ya no hay una premisa de lo que debería ser, ¿no? Que durante mucho tiempo era algo cerrado. Antes el amor era elegir una persona, casarse, tener hijos, y después de eso envejecer. Esa era la idea de amor única, ¿sí? Y que implicaba también que había muchas cuestiones culturales propias de las imágenes arquetipales de la época que condicionaban todos los sentidos de la palabra amor. Hoy en día la palabra amor se puede comprender como esto de tener un amor múltiple a múltiples personas o múltiples también era un ejemplo. Jung tenía muchísimos amor por múltiples teorías simultáneamente, inclusive con teorías psicológicas que competirían por el espacio. Jamás van a encontrar a Jung descalificando la teoría de Freud, de Adler o la teoría de Ferenczi. ¿Sí? Progresa, ¿sí? De aquel que dice, bueno, todas las teorías son válidas, hay tantas posibilidades como personas, las teorías tienen una predisposición propia del autor, ¿sí? Que va a condicionar la teoría y por lo tanto va a haber para cada teoría pacientes que resuenen con esa teoría. Entonces, él va a decir, o sea, ¿qué sería más fácil? Lo mismo que hace la mayoría, decir, no, la teoría es la junguiana, y no van a encontrar nunca a Jung hablando desde ahí, sino diciendo, todas estas conviven, existen y son válidas, y van a tener públicos diferentes, ¿no? Porque digo, hasta en eso él tenía amor múltiple, ¿no? Y leía, y bueno, después tenemos teorías de las religiones comparadas, teoría de mitología, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, la idea de la mitología o de la religión, esto de decir, todas las religiones son caminos posibles, ¿sí? Bueno, ¿cómo una persona que desde ahí construye su base epistemológica va a pensar que una persona va a ser única para una otra? ¿No? Es bastante complejo pensar que lo pensaría así. O Claro, mejor, por ejemplo, ¿qué reflexiones te trae ya desde viendo a Jung desde su propia vivencia con respecto a esta relación de pareja, como ya sabemos, esta historia que tiene que ver con Sabine Spierle y todo eso? ¿Qué sientes que hay ahí? Porque yo veo que muchas personas, claro, que les gusta mucho mitificar la figura de Jung y no ver atrás del ser humano complejo que también él pasaba por su propio proceso, que muchas veces se le quiere ver desde el juzgar, ¿no? Pero yo entiendo de que también su forma de procesar la vida fue lo que nos empezó a entregar todos estos contenidos tan ricos en los cuales nosotros nos vemos inmersos. Pero tú qué has reflexionado sobre ese aspecto en particular de él. a ver, no deja de ser uno de los lugares más complejos. ¿Por qué? Principalmente porque le estamos pidiendo a una persona que sea un Dios, que no tenga una vida, que no tenga errores, que no tenga experiencias, vivencias y experimentaciones. Estamos esperando que sea una persona impoluta, ¿sí? Y con una visión cerrada y que toda su vivencia sea irreprochable. Primero que nada, siempre yo lo que me pregunto es, el que critica desde dónde lo hace, si estaría dispuesto a tener el grado de exposición con respecto a su vida que está teniendo con respecto a Jung. Como para empezar, ¿no? O sea, en este punto de decir, bueno, ¿cuánto vos has trabajado sobre vos o cuánto vos has vivido en tu vida como para evaluar la vivencia de un otro de una forma moral o ética? Como para empezar, ¿no? Ahora bien, saliendo de eso, ¿sí? Saliendo de la idea de, bueno, nadie es inmaculado, hay que entender algo muy interesante. Primero que nada, que Jung estaba en una época donde estaba vivenciando la creación del psicoanálisis y por lo tanto el encuadre como tal estaba en plena construcción. ¿Sí? Eso como primera medida. Como segunda medida, la experiencia que él tiene real son su mujer Emma, Tony y Sabina. Durante casi 80 y pico de años. ¿Sí? Son sus tres amores de toda la vida. ¿Sí? Estamos hablando de 80 y pico de años, tres mujeres. Estamos hablando de una época donde todo se sabía. ¿No? O sea, entonces hay que ver.
Con respecto a Emma, su mujer, Jung le plantea claramente la situación que él tiene con Sabina y con Tony. En el caso de ese vínculo progresa hasta el último día de su vida con conciencia de ambas mujeres. Hoy no nos parece raro el hecho de que pueda existir una pareja abierta. Para la época, completamente disruptivo. Ahora, no es que Jung engañaba a Emma con Tony. Tony vivía al lado de la casa de vínculo con Jung y hay cartas donde Emma dice, en ningún momento sentí que Jung me quitó amor a mí para dárselo a Tony. Muy al contrario, en esta relación que teníamos, más daba él a Tony, más recibía yo. Asimismo, plantea dentro de la correspondencia Emma, dice, es importante también destacar el hecho de que Tony pudo ayudarlo en lugares donde yo no hubiera podido ayudarlo. Tony pudo acompañarlo en momentos vitales de crisis. Otra cuestión que uno puede ver, que Tony sacrificó su maternidad para estar con Jung. Dejó el espacio de la madre de los hijos a Emma y nunca compitió por ese punto. También hay otro punto importante en ese vínculo, es el hecho de que las dos mujeres crecieron tanto en su producción intelectual, ¿sí?, como en su vida al lado de Jung. No es que hubo un empobrecimiento y un aprovechamiento por parte de uno por sobre otro en ninguno de los tres, en ninguna de las tres posiciones. O sea, también hay que ver entonces que eso fue un grado de crecimiento enorme para los tres. Tanto es así que uno puede ver que Jung tenía un compromiso total y una entrega con sus mujeres, que cuando mueren sus mujeres, que mueren con 1 año o 2 de diferencia, en este momento no lo recuerdo porque no lo tenía preparado, pero no recuerdo exacto, creo que son 2 años. Él se encierra en la torre de su casa y deja de producir, deja de dar cursos, deja de escribir, solo responde correspondencias, porque él dice, sin mis mujeres no tengo nada para ofrecer. Ha muerto mi ánima y por lo tanto no tengo creatividad ni ninguna posibilidad de producir. O sea, era tal el grado de compromiso y de entrega que él tenía, que siendo una persona extremadamente productiva y prolífica en su obra, abandona todo a partir de que mueren sus mujeres porque siente que no tiene sentido más el vivir. Y se deja estar hasta el momento de su muerte. O sea, realmente una historia de amor, ¿no? Una historia de amor que los vinculó desde que se conocieron hasta que murieron los tres, ¿no? Entonces, ¿que hubo conflictos? Sí, por supuesto, todo vínculo tiene conflictos. Que debe haber habido muchas dificultades para lograr una estabilidad entre tres. Imagínense si todos nosotros tenemos dificultades para tener estabilidad con nosotros. Tenemos dificultades para tener estabilidad con un otro. Imagínense con tres, una dinámica súper compleja, seguramente que con mucho conflicto, pero también con mucha sinceridad, porque también tenemos testimonio de Jung diciendo, yo me di cuenta que no iba a poder vivir renunciando a uno de estos amores, porque ambos tenían un lugar diferente en mí, y si yo eso no le daba lugar, esto iba a tener consecuencias en mí, en ellas y en mis hijas, porque digo, en algún punto si yo reprimía ese aspecto, en vez de hacerlo consciente y hablarlo, eso iba a salir por otro lado. Entonces, digo, es cierto que es fácil señalar con el dedo, es cierto que es fácil no ver la época ni ver la forma en la cual se manejaron los tres, sí, por supuesto que es cierto. Que podemos tener opiniones a favor o en contra, por supuesto, pero es una vida. Él no estaba ahí haciendo una teoría, él estaba viviendo. ¿Sí? Digo, entonces me parece que en ese punto, señalar con el dedo a alguien que está viviendo nos pone en un lugar de soberbia bastante importante, ¿no? Sí, pues absolutamente. Y claro, o sea, al final de cuentas, yo creo de que Jung siempre fue muy coherente con su propio proceso, ¿no? Muy coherente con su propio proceso y creo que desde ahí es la razón por la cual todo este contenido que ha generado ha trascendido tanto tiempo, que ha llegado hasta esta época tantos años después, ¿no? Y sí, pues va desde ese lado. Y ahora, por ejemplo, si tuviéramos que hacer una actualización sobre
estos procesos de las relaciones donde ya se habla mucho de este tema del amor líquido, de este amor tan fugaz, ¿qué dinámica tú sientes ya bajo tu propia experiencia en consultorio, en la clínica, todo eso, que está pasando con respecto al amor en la actualidad? Bien. Vamos a irlo más concreto. El amor en pandemia me parece que inclusive nos lleva a un punto más, porque digo, la pandemia como tal, desde el punto de vista del amor, ha sido algo totalmente disruptivo, en el sentido de que a todos nos empujó a hacer un proceso de autoconciencia y de un proceso de introspección. ¿Por qué? Porque salvo aquellas personas que convivían con sus parejas, que después vamos a trabajar ese tema, aquellas personas que no convivían se vieron empujados a encontrarse consigo mismos. Porque la dinámica interpersonal, retomando lo que hablamos al comienzo, muchas veces permitía que esa idea de falso encuentro se sostuviera por el hecho de que nos encontramos. Ahora bien, si estamos frente a una situación extrema donde existe el riesgo de vida y tenemos que ver quién está para nosotros, cómo está para nosotros, qué implica el otro para nosotros, nos hace replantearnos realmente quiénes están en nuestras vidas, quiénes estuvieron en este momento y quiénes nos gustaría que hubieran estado. Porque digo, realmente ese es uno de los grandes temas que vienen al consultorio desde el punto de vista de la problemática de yo pensé que fulanito me quería, porque ahora me di cuenta que en realidad no me priorizó o no me dio lugar. Otro tema importantísimo, el tema del tiempo. Como ha cambiado la idea del trabajo y todos estamos trabajando desde nuestras casas, muchas personas no están trabajando. Y el no estar trabajando implica que haya muchísimo tiempo que tiene que redireccionarse. Muchas parejas estaban sostenidas por el desencuentro que implicaba el trabajo. Sacando ese fenómeno que les quitaba tiempo, se tuvieron que encontrar o ver cómo redireccionaron el tiempo. Nuevamente llevó a que pusieran en contraste la realidad con la realidad psíquica de cada uno, ¿no? Nuevamente un conflicto. Ahora bien, hay una cuestión muy interesante de época que tiene que ver con la idea de este amor líquido, del individualismo extremo. Si tomamos a Han, podemos hablar de la persona positiva, ¿no? O sea, aquella persona que tiene que ser proactiva, hacer cosas, o la idea de la relación pornográfica en contra de la relación vincular, ¿sí? Hablando desde, cuando hablamos de relación pornográfica o sujeto pornográfico, estamos haciendo referencia a un autor que es Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano que nos está pensando en la actualidad, ¿no? Es un fenómeno contemporáneo, él es un pensador contemporáneo, muy cercano a Jung, ¿sí? Desde el punto de vista de la idea de lo sociopolítico. Pero Han lo que plantea es esto, es decir, los vínculos solamente a nivel del porno implican sin el relato, sin la historia, sin la escena, solo el encuentro de los cuerpos para descartarse después en siguientes escenas, ¿no? Hay una frase que no sé si la voy a encontrar ahora, después la busco mientras hace la pregunta, donde Jung claramente plantea qué sucede con aquellas personas que se encuentran no desde el amor, sino desde el sexo, ¿no? Digo, ¿y qué pasa cuando el sexo es un imposible por la virtualidad? ¿Cuánto tiempo el vínculo se puede sostener desde la virtualidad? Realmente hoy en día muchos vínculos se rompieron por eso, por la virtualidad, y muchos otros se rompieron por la convivencia, porque eran vínculos virtuales estando en presencia. O sea, esto es un fenómeno que, claro, les reventó el rostro. Sí, una total confrontación, ¿no? Total. Porque de golpe te encontraste con una persona en tu casa mucho más tiempo que pensabas dedicarle y sin poderte escapar. Y realmente eso te llevó a decir, bueno, ¿desde dónde la elegí cuando la elegí? ¿No? O sea, esos falsos vínculos que generalmente estaban basados en el hecho de los simples encuentros superficiales. ¿Sí? Ahora, todos estos vínculos son superficiales porque no plantean la verdadera entrega que implica el amor como sacrificio. El amor como sacrificio implica que uno pueda hacer del instante la totalidad, ¿no? Me parece que ese es el gran sacrificio. Es decir, bueno, me dedico en este instante, en su totalidad, en la entrega plena a un otro. ¿Sí? Ni siquiera estamos hablando de la idea de para toda la vida, porque ya claramente es un fenómeno que es un concepto que no funciona el para toda la vida. Ahora, el entregarse plenamente en el instante ya es algo que no sucede. ¿Cómo es esto? Muy simple.
Ustedes están con sus parejas, ¿sí? Y de golpe están comiendo y se dan cuenta de que ustedes o su pareja están con el celular prendido, comiendo, sin ver. La virtualidad llegó a ese punto. Entonces, si la posibilidad de salir no existe y la persona está con el celular, la persona salió y está comiendo delante tuyo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, a este fenómeno llegamos, de confrontación total con el hecho de que no vivenciamos el instante. Porque la diferencia era dejar el celular a un costado, compartir la cena, ver al otro plenamente, sin importar si mañana se van a amar o van a elegir otra persona. En ese instante están juntos y están eligiendo. Ahora, si yo ya pongo un celular en el medio o una pantalla o lo que fuera, más hoy, donde la virtualidad es real, no estoy ahí. Entonces, obviamente que no hay compromiso, obviamente que no hay ofrenda a un otro y obviamente que no hay perder. Porque fíjense que lo que hablábamos de perder es eso. Perder, mirar Twitter en ese momento o dejar Facebook, es perder. Esa pequeña pérdida no la hacemos. O dejar de estar jugando a un jueguito, no la hacemos. Porque el otro está haciendo lo mismo. Está bien, nadie dice que uno que sea unilateral. Es más, si es compartido, fíjense que es un no vínculo. Si los dos están en otro lugar, estando presentes, ¿para qué están? Por miedo a soledad. ¿Por qué? Por miedo a encontrarse con uno. ¿Por qué? Porque el silencio es la base del comienzo de la introspección. El silencio es lo primero que se llena de sentido por parte de nosotros mismos. Ahora, si el otro habla, prefiero que hable. Prefiero dejar la tele prendida a encontrarme con mi silencio, con mis ideas. Prefiero irme a dormir agotado con el celular en la mano hasta el último minuto para no pensar ni conectarme con mi sueño. Perdón. Claro, y me parece interesantísimo este punto, porque claro, o sea, esta forma de corrernos al silencio también me hace entender, por ejemplo, de que personas que no pueden, que viven en pareja y no pueden tener una comunicación adecuada, al menos pueden llenar ese silencio desde la pelea y la queja. Entonces constantemente viven en esa dinámica y tú dices, pero si viven así, ¿por qué no terminan separados? Y es al final de que al menos de alguna forma se ha llenado ese silencio, ¿no? O sea, es muy, Sí, muy sí, es interesante que ese aspecto. es preferible, ¿sí? Es preferible tener un otro para quejarse que encontrarnos solo con nosotros. A ver, el amor es imposible porque no podemos convivir con nosotros mismos. O sea, el ejercicio real del amor es primero amarnos con nuestra complejidad, con nuestras imperfecciones, con nuestras mañas, ¿sí? Pero siendo conscientes que las tenemos y siendo tolerante con ellas. No buscando un otro que nos diga, no, mira, tu maña no es mala, sos el mejorcito, me encanta, por más que seas medio pelado, estés pasado de peso, igual me digo, no, no es eso. Porque eso es buscarnos a alguien que nos mienta. Y ese que nos miente espera que le mientamos. ¿Por qué? Por cortesía o por simplemente buscar la armonía. Ahora, yo empecé eso esperando que me mientan. ¿Se entiende? O sea, porque en realidad yo tenía que llegar al otro ya consciente de que no hace falta que me el otro, sino yo sé que tengo esto, a ver, yo sé que me estoy quedando pelado, digamos, sé que no veo, o sea, no hace falta que me digas, no, mira, tu cabellera es hermosa. No, no es cierto, claramente no es cierto, ¿sí? O sea, digo, y como es un montón de otros aspectos, lo digo en lo físico como para llevarlo rápidamente al insight, ¿sí? O sea, es así. Ahora, si hasta que yo no pueda entenderme, aceptarme, problematizarme, pensarme, estar en silencio conmigo, el encuentro con el otro simplemente va a ser ruido. ¿Sí? Va a ser ruido. Perfecto. Mira, bueno, como para ir ya cerrando este gran espacio, porque podríamos conversar varias horas seguidas, pero quiero quedarme, a mí me pareció espectacular esta última frase, ¿no? El amor es imposible porque no somos capaces de convivir con nosotros mismos. Y Sí. creo que podría resumir mucho este enfoque que hoy día nos has estado regalando. Te agradezco por haber participado en el espacio. Han estado alrededor de 100 personas pegadas escuchándonos toda esta Vale. hora, que te están también agradeciendo. Y bueno, solo agradecerte y quisiera que nomás te dirijas al público que nos ha estado siguiendo para que puedas darle las últimas palabras de esta entrevista. Bueno, primero que nada que hay esperanza.
¿sí? O sea, me parece un escenario terrible. Digo, es terrible, sí, obvio, pero hay esperanza. La esperanza está en que cada uno de nosotros pueda tener esos espacios de silencio personales, aún estando en un vínculo, para podernos pensar. ¿Sí? O sea, el que ustedes elijan, no hace falta la terapia como forma de eco para encontrarnos, sino simplemente a veces encontrarnos en silencio y en un silencio real. ¿Sí? Hay algo muy loco, no hay silencio que si ustedes buscan, no se van a encontrar con silencio. Siempre hay ruido, siempre hay algo prendido, a una luz que está molestando, un sonido que van a encontrar en la calle. Busquen espacios de silencio para poderse escuchar a ustedes mismos y bánquense escucharse. ¿Sí? Ahora, después, cuando se escucha, es algo que se va a dar como consecuencia. ¿Sí? Siempre se da como consecuencia. Muchas personas están solas en este momento y dicen, bueno, pero yo estoy agobiada por el silencio, agobiada por la soledad. Yo creo que esas vivencias, ¿sí? Tienen una perspectiva de también creer que no pueden ser queridos. Yo pienso que todos podemos ser queridos. Si nos queremos a nosotros, los demás arman alrededor nuestro que eso sea real. Esta es la crítica. Si nos creemos no pudiendo ser queridos, es ahí donde empieza el problema. Entonces después ya empezamos todo vínculo desde ese lugar de no querido. Tampoco creernos que nos van a querer porque somos nosotros, ni otro, ni porque soy yo nadie me quiere, ni porque yo soy yo todos me quieren, sino decir, bueno, un justo equilibrio, ¿sí? Ni mejor ni peor que nadie, pero sí realista y coherente conmigo. Nada, agradecerles el tiempo, yo sé que es muy sábado, pero bueno, agradecerles el tiempo y si hubiera pregunta, a mí me encanta, pero no sé cómo es el espacio, si eso se puede. Pero si no, nada, eso, Sí, agradecimiento por el espacio y por el tiempo. sí, bueno, hay muchas palabras de agradecimiento, dice excelente exposición, impecable, Santi, como siempre, y bueno, es el agradecimiento generalizado, y yo de nuevo te reitero el agradecimiento, y realmente ha sido fascinante esta exposición, y me voy muy nutrido. Un abrazo, y un abrazo a todas las personas que han estado conectadas, Santi. Les dejo dos recomendaciones de literatura con respecto a Jung, con respecto al amor. Un escrito muy chiquito de Editorial Trota que se llama Sobre el amor, que son recortes de la obra de Jung, donde habla del tema de las diferentes formas. Y después, bueno, a mí me gusto, la obra completa, ¿sí? El tomo 10, también es recomendable para aquellos que les interese lo vincular y lo sociopolítico en particular y el amor en general. Así que esa sería como la recomendación. Y una cuestión de literatura, ya que estoy, porque no puedo evitarlo, una última recomendación literaria, robando tiempo, que es este librito de Mark Twain, Diario de Adán y Eva. ¿Sí? De paso hago una propaganda a la editorial Corregidora, buena traducción, porque el diario de Adán y Eva de Mark Twain lo que plantea es este estado de desconocimiento del otro, donde imagínense que es Adán que por primera vez conoce a alguien que es una Eva, porque no había nadie antes, ¿sí? Entonces, la construcción de parte de Adán y de Eva con respecto a un vínculo y a un otro. Me parece que es una cuestión, Mark Twain es exquisito y ese libro en particular es hermoso. Perfecto, muchas gracias Santi nuevamente y hasta luego y hasta la próxima a todo el grupo del Facebook.